su imagen nos dio y en su reino Él nos abrazó. El cielo a la tierra amó y la tierra su amor traicionó. El cielo lloró, pecado manchó el propósito de la creación. Cada gota de sangre vertió, clamando perdón para el pecador. En la cruz la esperanza venció. Y el cielo en la tierra triunfó, del infierno las llaves tomó. En gracia y justicia Él resucitó, toda gloria a Jesús nuestro Dios. Aleluya, los redimidos cantamos. Aleluya, desde la tierra adoramos. Aleluya, los redimidos cantamos. Aleluya, desde la tierra eres el cielo en la tierra, trae tu lluvia, Emmanuel. Eres el cielo en la tierra, trae tu fuego.
la tierra vendrá y la historia completa será. Pero al esperar podemos cantar, el cielo en la tierra aquí está. Muy buenos días, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente reunidos de esta manera que el Señor ha provisto en este tiempo, y le damos gracias a Él porque podemos disfrutar de tiempos como este, los domingos, los jueves también, la reunión de oración, escuchando testimonios, escuchando canciones hermosas que nuestros hermanos van trayendo para nosotros. Y qué lindo este tiempo, porque normalmente no nos conocíamos quizás nuestros testimonios. Hemos escuchado testimonios muy lindos de la gracia de Dios, del amor de Él en la vida de hermanos que quizás conocíamos, pero no teníamos el gusto de saber cómo habían llegado al Señor. Muy bien, en esta mañana vamos a tener nuestra reunión y también, claro, vamos a tener testimonios, música y también la palabra de Dios, lo más importante. Así que me gustaría leerles un salmos para comenzar. El Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es hermoso este salmo, ¿no? Bendecir a Jehová por su amor, bendecirle a Él y no olvidar. Bendice alma mía y no olvides sus beneficios. Estamos en un tiempo muy especial, pero el Señor nos llama a no olvidar todo lo que Él nos da. Nos faltan cosas, quizás tengamos algunas circunstancias difíciles en nuestra vida, en nuestro trabajo, por las cuales oramos y queremos confiar en el Señor. Pero nunca olvidar los beneficios que Él nos da a nuestra vida con su Espíritu Santo, con su amor, cada día guiándonos y bendiciéndonos con su palabra, con la oración. Y bueno, vamos a comenzar entonces en esta mañana. Y en primer lugar, vamos a ver un video que se pasó el jueves, que habla sobre una familia, la familia Díaz, que está en el norte, bien lejos, en La Puna. Una familia que, como ustedes ya habrán visto el jueves, está dedicada a predicar el Evangelio, a servir al Señor en esos lugares donde hay que caminar mucho para poder llegar a aquellas personas que tienen la necesidad del Señor. Así que prestemos atención al testimonio. Sabemos que los jóvenes están haciendo proyectos misioneros, así que vamos a mirar este video. El ministerio básicamente es como un pescador, es ir o un sembrador y a sembrar la palabra por los diferentes pueblos donde se abre una puerta del Hijo de Paz que dice la Biblia. Bueno, ahí nos metemos para formar una iglesia, digamos. Sí. Pero no es fácil acá porque el contexto es diferente, porque acá el contexto de los pueblos es gente mayor y mujeres. Claro. Mujeres, niños y gente mayor. Claro. La situación que yo tengo es que fundé la iglesia acá en La Quiaca. Y a mí digamos, acá los hermanos de la iglesia quieren que esté acá y los hermanos de la montaña quieren que vaya para allá. Y no es fácil formar tampoco una persona en el sentido de que disponga de tiempo, porque todos trabajan, Sí. o estudian, entonces si se cuenta con alguno de ellos es un fin de semana. Y un fin de semana no hace mucho, y en un fin de semana tampoco, acá los fines de semana no hay bus. Claro. Entonces sí o sí tenés que tener una movilidad. Y el Ministerio de Asamblea, porque nosotros pasamos a Bolivia.
Y en Bolivia es más peor que acá porque ahí no hay nada directamente. Entonces es como que vamos sembrando por las escuelas primarias, secundarias. Y lo que yo he visto con el tiempo es que la mayoría de esos chicos que han tomado una decisión cuando eran niños, Dios se encarga de que ellos en algún momento se congreguen o estén en alguna iglesia y puedan crecer. En la Ciénega se llama. Ciénega, perdón. Es un pueblo que muchos años hemos ido. No sé, ahí hubo gente convertida, se fueron, otros murieron. Y ahora quedó gente que simpatiza nomás. Pero antes de irse un hermano, antes de morir, era como un cacique ahí, dejó un terreno para la iglesia. Y bueno, en eso estamos nosotros tratando de construir algo. Y bueno, que ellos sigan a Dios, pero es muy católico el pueblo. Mucho alcoholismo hay acá. Sí. Por lo tanto, mucho incesto también. Que no se habla, pero hay. Ahí está lleno. Si Dios nos permitió tener un terreno ahí, bueno, nuestro deseo es que, bueno, estamos orando, bueno, Dios es fiel, estamos orando por un matrimonio que venga a quedarse ahí, o sea, que vive ahí, para que esa iglesia funcione y a la vez sea de influencia a 4 pueblos que están alrededor. Claro. Bueno, otra vez estamos con ustedes. Acá ven esas montañas, parte de Argentina y parte de Bolivia. Y bueno, allá abajo, ¿sí?, se ve un pueblo que es el lugar donde fuimos, que se llama Ciénega. Allí ya tenemos un terreno y queremos comenzar un nuevo testimonio. Y de allí, hacia el frente nomás, hay otro pueblo que no hay testimonio tampoco, que es Bolivia, se llama Casa Grande. Y si vos seguís por todo ese camino, hay como 5 pueblos más, ¿sí?, que también necesitan de Cristo. Y allá atrás, no sé si lo verán, pero hay una cosita blanca. Hay otro pueblo que se llama Florida, también es Bolivia, no hay iglesia. Vas allá arriba, pasando unas curvas, hay otro pueblo que se llama Quillacas, tampoco hay testimonio. Yendo más allá a la montaña donde está nieve, hay otro pueblo, ¿sí?, que es Guadalupe, tampoco hay testimonio. Y vos cada lugar que ves, no se ve nada quizás mucho con el lente, pero hay pueblos que necesitan de Cristo, ¿no? Así que bueno, para ir ahí se necesita un vehículo o también se puede ir a pie. Por ejemplo, allá en aquella montaña que está allá hay un pueblo que está cerca de la punta, se llama Bonete Palca, donde solamente llegué una sola vez en mi vida y es una deuda de poder llegar de nuevo, ¿no? No es fácil. Son 6 horas caminando, pero de pura montaña, arriba de los 4.000, porque ese lugar está a 6.000 metros y tenés que llegar a los 5.000 para subir hasta arriba, ¿no? Así que es un desafío y ojalá que algún día puedas venir a conocer. Qué desafío grande que tiene nuestro hermano Díaz de alcanzar a aquellos que están tan lejos. Cuando nos mostraba esas montañas, esas ciudades que nosotros no alcanzábamos a ver, él compartió sobre una que hacía mucho tiempo él había ido y que quería ir antes de que el Señor venga o de irse de este mundo. Pero qué difícil llegar. Él compartió que un motivo de oración importante es el transporte. Y oremos por ellos, oremos por un vehículo, oremos por el sostén de sus vidas, su familia, para que ellos puedan continuar sirviendo al Señor. En Familia Díaz, para estar orando en nuestras casas,
podemos volver a ver este video en YouTube nuevamente y recordar un testimonio tan lindo del amor de Dios y de cómo esta familia está dedicando sus vidas a Él, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver un testimonio. Nuevamente, como decíamos, vamos a conocer el testimonio de Gabriel Búñez, ¿sí? Dios te bendiga, Gaby. Buen día, hermanos. ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy me toca contar mi testimonio de cómo recibía al Señor Jesucristo, cómo recibía a Cristo en mi corazón. Ocurrió en el año 2002. Y recuerdo que los años anteriores a ese año nos habían pasado cosas como familia, como matrimonio, que me llevaron a pensar cuál era el verdadero significado de la vida. Era de pensar esas cosas. No le encontraba razón a muchos acontecimientos, la forma de ganarnos la vida, para qué vivíamos, para qué buscábamos tal o cual cosa. Ese proceso, esos años, yo lo viví bastante intensamente, pensando esas cosas, intentándola razonar y de alguna forma transfiriéndola a mi esposa y a mis hijos. Eso nos llevó a estar mal. Pero recuerdo que Rosana, mi esposa, trajo una Biblia a casa. No solo eso, sino que la abrió y la empezó a leer. Y a través de la lectura de la palabra de Dios empezó a descubrir fundamentos que hacían que lo que estábamos haciendo y diciendo y pensando estaban mal. Me acuerdo que me los leía, al principio yo la ignoraba, después le discutía un poco, pero esa Biblia fue la que a nosotros nos predicó el Evangelio. Porque claro, la Biblia se fue abierta y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y esa Biblia hizo que empezáramos a pensar mucho más en lo que Dios decía que en la filosofía del mundo. Me acuerdo que ese entusiasmo que yo tenía por leer, en un principio hacía que chocáramos y discutiéramos, quizá por conceptos, pero después me sumé a la búsqueda y a la buena interpretación que tiene la palabra de Dios en muchas cosas, porque en realidad la Biblia es un consejo para el hombre importantísimo, el mejor consejo. Me acuerdo que le dije, vos querés estudiar la Biblia, andá a estudiar, y la impulsé para que vaya al Instituto Bíblico acá en Monte y buscara. Ella fue un par de veces, no le dieron importancia, no la atendieron muy bien, pero una de esas veces que fue, la atendió Gonzalo Santander y le predicó el Evangelio. Le mostró el plan de salvación. Me acuerdo que ella vino y me dijo, me mostró una imagen en donde aparecía el hombre en tinieblas y escondido ahí en la tiniebla, y al lado estaba la luz, y que el hombre estaba en esa posición y no podía salir de ese lugar. Y bueno, esa mañana fue el 6 de agosto del 2002. Vino y me contó todo eso. Ella es la que me contó del plan de salvación. Si bien la Biblia nos había hablado de Dios durante todo ese tiempo, Rosana es la que viene y me dice a mí, mirá, pasa esto, este es el plan de salvación. Y recibí a Cristo, porque el hombre me invitó si quería recibir a Cristo. Y yo me acuerdo que le dije, si yo hubiera hecho lo mismo, hubiera recibido a Cristo. Y me dice, el hombre te espera, Gonzalo Santander te espera, dice que vayas a la tarde y que quiere hablar con vos. Yo fui ilusionado con que ni bien llegaba, Gonzalo me iba a decir, ¿querés aceptar a Cristo en tu corazón? Y yo le iba a decir que sí. Venía practicando el sí. Y cuando llego, empieza él a predicarme. Me acuerdo de estar ahí pensando, ¿y cuándo me va a preguntar? Bueno, ese día, el 6 de agosto, tomé decisión por Cristo. Acababa de cumplir 33 años, un día después de cumplir 33 años. Claro, en principio, la salvación es la luz que te aparece en la vida, ¿no? Y te ilumina todas las cosas de tu vida, las buenas y las malas. Pero sobre todo, te da sentido.
ya sabés que tu alma va a ir al cielo. Una de las primeras cosas que aprendí fue que la salvación no se perdía. Y bueno, de ahí en más me ocurrieron un montón de cosas, porque la vida con Cristo implica cambios. No podés ser igual. No es que te acepten tal cual sos. No es que, yo soy de esa forma, a mí me cuesta cambiar. No. ¿Por qué? Porque los fundamentos de la palabra de Dios son acompañadas por el Espíritu Santo, que obra poderosamente en la vida de todo aquel que recibe a Cristo para poder llevar adelante esos cambios. Y esos cambios ocurrieron en mí. Les digo, hermanos, que muchas veces intenté volver para atrás. En mis pensamientos, decir, ¿por qué habré aceptado a Cristo? Esto me cuesta mucho, me hace mucho mal. Pero siempre el Señor fue como un bálsamo para mi vida. Y no solamente en la corrección estuvo, sino también después de la corrección, en sanar, en curar, en mitigar el dolor de las cosas que quise cambiar y que cambié. Así aprendí de la iglesia, la importancia de la iglesia, la importancia del ministerio. El ministerio del matrimonio de la iglesia fue muy importante para nosotros. Nos ayudó en nuestros primeros pasos y también nos involucró en el servicio, porque el primer ministerio que hicimos fue ahí con matrimonios. Y claro, eso me llevó a estudiar cada vez más la Biblia, la palabra de Dios, a predicar, a enseñar, a ver cuáles son mis dones, a practicarlos. Y me enseñó también a ver a mis hermanos, a los cuales le doy muchas gracias a aquellos que me discipularon, que estuvieron conmigo, que me acompañaron, que me aconsejaron, que sufrieron conmigo cosas. Y hoy, claro, el sentido es otro. El sentido es estar en los caminos de Dios, estar pendiente de la obra de Dios, no solamente acá en Monte, sino en toda la provincia, en Argentina, ver cómo la iglesia se mueve, saber que la iglesia es el cuerpo de Cristo, de que estamos bien ahí en la iglesia y que el servicio es en la iglesia. Bueno, hoy ustedes, varios me conocen y estamos con varias actividades. Quizá por este tiempo en el que no podemos salir, a través de estas pantallas es un poco una comunión fría. Pero bueno, orando y deseando que pronto nos volvamos a encontrar. Sin embargo, todavía mantenemos el contacto porque nosotros somos personas de la palabra, y es importante la palabra, y a través de las pantallas transmitimos la palabra de Dios. Y eso tiene mucha importancia. Bueno, gracias por escuchar el testimonio, espero que les haya servido y les deseo un buen domingo y que Dios los bendiga grandemente. Saludos a todos. Muy bien, qué lindo escuchar de la obra de Dios, de la obra de su palabra, cómo la palabra de Dios, una Biblia que llegó a sus casas, como nos contaba Gabriel, le predicó. Gabriel ya sabía el mensaje cuando iba, y como él decía, ¿no? Estaba esperando el momento para decir el sí. Cómo Dios, su Espíritu Santo, había preparado su corazón y había obrado de la manera que solamente Él puede obrar en nuestras vidas, convenciéndonos de, como dice su palabra, de pecado, de justicia y de juicio, convenciendo nuestra vida de la necesidad de un Salvador, convenciéndonos de nuestro quebrantamiento delante de Él y de que solamente Él es quien puede darnos eso que todos buscamos, que es tener la paz, tener el consuelo, tener algo real en que apoyar nuestras vidas en todas las decisiones y las circunstancias buenas y malas de ella. Y ese solamente es nuestro Señor. Y qué lindo testimonio. Gracias, Gabriel, por compartirlo. Muy bien, ahora vamos a escuchar una canción y viene Estela para cantarnos una hermosa canción que habla de ese acto de fe. Tu voz me llama a las aguas, a ese lugar donde mis pies no pueden afirmarse,
al lugar donde tengo que aplicar la fe para poder caminar. Un día Pedro estuvo caminando sobre las aguas. Y es increíble pensar de que alguien haya podido caminar sobre el agua. Pero Él nos llama a los terrenos donde no tenemos la seguridad, a terrenos donde no tenemos la firmeza. ¿Para qué? Para aplicar la fe que solamente pudo tener en ese momento Pedro al mirarle al Señor cuando Él le dijo, vení, vení, y caminó. Bueno, eso es lo que nos llama el Señor. Tu voz me llama a las aguas. ¿Escuchamos? Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel, no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.
Muchas gracias, Estela. Hermosa canción. Como decíamos, la voz del Señor que nos llama a dar pasos de fe, ¿no? Y gracias, Estela, por tu ministerio. Que el Señor bendiga mucho a ustedes, a vos y a tu familia, y que puedas seguir siendo de bendición a nosotros y a mucha gente a través de este medio con la música. Porque Dios utiliza la música para llegar a nuestros corazones. Es así, está en su palabra. Y muy bien, ahora sí, vamos a tener el tiempo con la palabra de Dios, y para eso tenemos a Héctor Fink. Hermano, que Dios te utilice con su palabra. Hola a todos, ¿cómo están? Es un gusto estar juntos otra vez. Damos gracias a Dios por la posibilidad de, como iglesia, de tener nuestra reunión familiar. Gracias a Dios por este medio. Sé que a todos nos cuesta aceptar esta realidad y vivirla, pero bueno, leyendo el libro de Efesios me llamó la atención un pasaje en el capítulo 1, versículo 7, tan conocido por todos nosotros, cuando dice el apóstol: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y me llamó la atención esta frase, riquezas de su gracia. Y no es la única vez que el apóstol la menciona en este libro. En el capítulo 2 también, versículo 7, dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En el capítulo 3, verso 8, dice el apóstol: a mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y en el capítulo 3, verso 16, dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea que este es un concepto y un principio bíblico, riquezas de su gracia. Y es algo que podemos utilizar hoy, vivir hoy, disfrutar hoy, las riquezas de su gracia. Claro, en un tiempo donde en esta pandemia nuestras libertades están hemos sido confinados, ¿no?, en nuestros hogares, nuestras libertades han sido reducidas. Nuestros trabajos también están complicados. Y claro, vienen a nosotros dudas cuando terminará, cómo saldremos de esta situación, las angustias por las personas que se enferman, ¿no? Y este principio que el apóstol muestra aquí está hablando de lo que Dios es y lo que Dios nos dio a nosotros, las riquezas de su gracia. Leí en estos días una historia de un hombre muy rico, creo que era chino o algo así, por lo menos era asiático. Dice, una historia real, ¿no?, que el padre le quiso mostrar al hijo esto de la pobreza, que es ser pobre. Entonces lo llevó al campo, y tuvo 3 días en el campo. Entonces cuando volvieron, le preguntó a su hijo qué había visto. Y el hijo le dijo: sí, he visto la pobreza, dice papá. Dice: nosotros tenemos un perro. Esta gente tiene 4 perros. Nosotros en nuestro patio, en nuestra casa, que tiene un muro, tiene un cerco, le ponemos reflector, luz, ¿no?, artificial. Dice: pero esta gente tiene todas las estrellas para ello, tiene todas las galaxias la noche. Dice: nosotros tenemos un muro que está limitado, tenemos cámara de seguridad, ¿no? Dice: pero ellos no tienen un muro, tienen un alambre, pero está lejos y se puede ver hasta el horizonte.
Dice, nosotros ponemos música en celular, en CD, en equipos de música y demás. Dice, pero esta gente tiene a la naturaleza que hace música, los pájaros, ¿no? Entonces dice, ¿sabes qué, papá? Me he dado cuenta que cuán pobres somos, ¿no? Y eso es lo que me hace pensar en un hombre que se llama Adolfo Costa, que dice que hay personas que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y sabe que es una gran verdad, ¿no? La palabra nos enseña a que el real valor de las riquezas, ¿no? Y cómo debemos considerarlas. Es una bendición de Dios cuando estamos en sintonía con Dios y cuando las riquezas no ocupan el lugar de Dios. El apóstol advierte, ¿no?, que a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se apartaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero aquí dice el apóstol, riquezas de la gloria o de su gracia, ¿no? Y esto nos suena, sí, en la gloria tendremos riquezas, en el cielo le veremos al Señor cara a cara, ¿no? Ahí, como dice el apóstol, conoceremos, le veremos al Señor tal cual es y vamos a conocer como Él nos conoció, ¿no? Ahora vemos, dice, oscuramente por espejo, mas entonces le veremos cara a cara. Ahora, estas riquezas, ¿no?, de su gracia, ahí leímos en el capítulo 2, verso 7, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. En el 3:16, dice, para que os des conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea que esas riquezas hoy las puedo disfrutar. No son económicas, no se miden en dinero, ¿no? Siempre decimos que es llamativo que estas cosas como el oro que los hombres utilizan para resguardar sus capital y demás, ¿no? Y que tanto la gente se han hecho guerras por oros y cuántas cosas sabemos de historia, cuánto afán, cuánta necesidad que el hombre tiene de obtener riquezas. Este oro que tanto apreciamos aquí en el cielo se usa para pisarlo, porque dice la Biblia que las calles en el cielo son de oro. O sea que las riquezas que Dios mide a veces no son las que nosotros mencionamos. Pero aquí dice que tenemos riquezas. Ahora, esta riqueza para obtenerlas tenemos recursos. Y es lo que les quiero leer en el capítulo 1, verso 15 al 23. Lo que nos muestra y nos da, nos abre los ojos, porque en un momento va a decir, alumbre, ora para que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Entonces leemos Efesios 1, 15 al 23. Dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, el apóstol habla de las riquezas de su gloria, riquezas de su gracia. Y esta gracia, esta riqueza, tiene que ver con nosotros,
y nos sirve hoy. Ahora, para disfrutar de estas riquezas, hay un recurso. Dice, por esta causa, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El primer recurso a utilizar es la oración. Claro, es algo básico del cristiano, algo que sabemos todos, pero en la cual todos a veces tropezamos. Porque a todos, si somos sinceros, si hacemos realidad nuestra vida, nos damos cuenta que nos falta oración, que nuestra vida de oración a veces flaquea. El apóstol, esto lo tenía bien claro. Entonces, en todas sus cartas vemos esta pasión con la que Pablo oraba. Y oraba por todos, por cada uno de los hermanos, ¿no? Y realmente era una vida activa. Entonces, el primer recurso es la oración. Claro, porque son recursos espirituales, no son personales. Lo primero que el apóstol pide es, utilizando este recurso de la oración, es el conocimiento de nuestro Señor. Porque dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de conocimiento de Él. O sea, esta sabiduría, este conocimiento no es intelectual solamente, sino es un conocimiento que tiene que ver con la práctica en el conocimiento del Señor. O sea que las riquezas es conocer al Señor. Y esa tarea es continua y es hasta que el Señor venga, ¿no? El apóstol mismo dice, no que lo haya alcanzado, sino que prosigo, hablando de la meta, pero también del conocimiento del Señor, ¿no? Ahora, esto es un ejercicio y esto es un desafío, conocerle al Señor. Pero después dice otro aspecto, dice en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a lo que Él os ha llamado. O sea, el Señor nos llamó en la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La que un día, esa esperanza que nos permite visualizar en dónde vamos a estar en el futuro. O sea, estando en la presencia del Señor. Estando y conociéndole como Él es. Cantamos nuestras canciones que dicen cara a cara, espero verle más allá del cielo azul, ¿no? Siempre hablamos del país venidero, dice, más hallarnos allí, ¿qué será? Y es una gran pregunta. El Señor nos dejó alguna muestra, ¿no?, de lo que es nuestra ciudadanía. El apóstol estaba muy convencido de esto, porque él decía, nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí en la tierra somos peregrinos, estamos de paso, ¿no? Es como dice allí nuestro conocido líder espiritual de Israel, Moisés, en el Salmo 90, cuando dice que nuestros días son como un soplo que pronto pasa, ¿no?, y volamos. Pero entonces ahí, cuando pasamos, estamos en la presencia del Señor. Eso es lo que esperamos. Ahora, esta esperanza, ¿no?, tiene mucho que ver con nosotros. Porque si yo sé que mi ciudadanía está en los cielos, voy a vivir mi vida pensando en esto. Voy a vivir mi vida de acuerdo a la esperanza que tengo. O sea, aquí el Señor nos da la capacidad de trabajar, de esforzarnos, de progresar, de obtener cosas y con esas cosas servir a nuestras familias, al Señor, a la iglesia. Pero nuestra ciudadanía, nuestra esperanza está en el cielo. Aquí somos pasajeros. Entonces, cuando entendemos esta realidad, cuando nuestros ojos se abren, ¿no?, entonces no importa tanto en qué momento termina la cuarentena. Importa la hora. Importa qué hago en este tiempo. Entonces, ese es nuestro desafío. Ahora, el apóstol dice las riquezas de gloria, ¿no?, de su herencia en los santos. O sea, por ser cristiano tenemos herencia. Miren, el versículo 15 dice, por esta causa. ¿Por qué causa? Por lo que dijo anteriormente, desde el versículo 1 al 14. ¿Y cuál es esta causa? Lo que Dios hizo, las bendiciones espirituales que Él dice en el versículo 3. ¿Y qué hizo el Señor? Miren, se las menciono nada más. El Señor nos escogió, nos adoptó, ¿no?, nos santificó, nos perdonó y encima nos dio un anticipo, nos dio un sello que es el Espíritu Santo de la promesa que está en nuestros corazones.
Entonces dice, por esta causa, por la redención tremenda que hizo el Señor, por el perdón del pecado que obtenemos en Cristo y por toda la herencia que viene a continuación, de que somos hijos. Antes no éramos hijos, estábamos sin Dios y sin Cristo y sin esperanza en el mundo. Entonces ahora somos adoptados, somos herencia, ahora somos hijos de Él. Un escritor dice, porque ahora conocemos vuestra filiación, o sea, a qué causa o a qué persona nos hemos afiliado, ¿no? Y trasciende a lo terrenal, porque ahora no estamos afiliados a lo eterno. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador es eterno, porque nuestro Señor está en el cielo. Entonces nuestra esperanza está allá con Él. Por eso el apóstol siempre nos desafía en su carta, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, cuando dice poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, porque allá está colocada nuestra esperanza, allá están nuestras convicciones. Pero después habla de otros recursos para obtener este conocimiento acerca del Señor, este desafío continuo, diario, para saber realmente cuál es nuestra esperanza. Pero también el Señor nos da otros recursos, que lo necesitamos. Y lo dice en el versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Miren, si miramos las palabras en el griego, en el original, que fue escrito en la Biblia, no hay una expresión en nuestro vocabulario tan grande para hablar del poder de Dios, ¿no? Dice que ese poder lo hizo resucitar al Señor. Y saben que el hombre ha utilizado la sabiduría, la inteligencia que Dios le dio para crear armas, para crear, no sé, elementos como el GPS, como armas nucleares, automóviles, aviones y todo lo demás. Pero el hombre todavía no pudo hacer resucitar a nadie. La ciencia, la medicina ayuda muchísimo a las personas, pero no le puede devolver la vida a nadie. Y ese poder está a nuestra disposición. Por eso el apóstol, en la misma carta, en el capítulo 6, cuando habla de que debemos armarnos porque tenemos una batalla que enfrentar todos los días, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Saben? No depende de nuestra fuerza. Sabemos eso, aunque muchas veces confiamos en nuestra fuerza, en nuestras habilidades, en nuestros recursos, en nuestros talentos. Y no se trata de cuánto poder haber. Yo voy a orar a Dios hoy para que Dios me dé poder, para que el Espíritu Santo obre en mí, ¿no? A ver cuánto poder logro alcanzar hoy. No es esa la meta. Es al revés. Es cuánto el Espíritu tiene de mí. Porque los frutos, que si algún fruto tengo en mi vida, no son míos. No son por orar, no son por leer la Biblia, no son por permanecer fiel al Señor, a la iglesia, no. Son frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos frutos los necesito. Ahora, no los voy a lograr por un decreto. No lo voy a lograr por hacer un curso, por estudiar una materia, por hacer las cosas que son buenas hacerlas. Por supuesto que hay que estudiar, por supuesto que hay que conocer las Escrituras. Pero eso no me produce el gozo me lo produce el Espíritu. El amor me lo da el Espíritu. La paciencia me la da el Espíritu. Son frutos del Espíritu. Entonces no se trata de cuánto yo ese poder lo tengo hoy, sino cuánto control tiene el Espíritu en mí. Dice el apóstol, esa supereminente grandeza de su poder está a nuestra disposición. Entonces esa riqueza no son un mero concepto intelectual. No es una riqueza que la vamos a tener en el cielo. Acá podemos tener anticipo, porque tenemos el Espíritu. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La pregunta es, ¿fui sellado? La pregunta es, ¿soy un hijo de Dios? ¿O soy un nieto de Dios? Dios no tiene nietos. Hablando de que, bueno, hay personas que viven con la fe prestada. La fe del abuelo, la fe del padre, ¿no? De la madre, de una buena tía,
de algún hermano de la iglesia. No, no. Nuestra relación es con el Señor. Por eso Él dice, necesitamos orar para que el Señor nos dé conocimiento de Él, Señor, como nuestro Salvador, como mi Salvador. Entonces, yo tengo que estar seguro de que el Señor me adoptó, de que soy su hijo. ¿Por qué soy su hijo? Porque confío en esta redención, en esta riqueza que es la redención por su sangre, el perdón de pecados. Yo tengo que tener esta convicción de que un día entendí que soy un pecador, que necesité de Cristo. Yo lo hice cuando tenía 11, 12 años, no me acuerdo de la edad, pero sí me acuerdo del momento. Yo necesitaba un Salvador, porque yo sabía que así como estaba, no iba a poder verle nunca, aunque iba a la iglesia todos los domingos, aunque iba a la escuela dominical, aunque mi tía me enseñaba la Biblia. Yo necesitaba un Salvador. Entonces, ahí me perdonó, me adoptó, me hizo su hijo. Entonces, esta riqueza de su gracia trasciende a lo intelectual, es práctica a la vez, ¿no? Porque me ubica en mi lugar. Yo tengo un Señor ahora al que tengo que conocer. Yo tengo un Señor al que debo amar, al que debo servir, ¿no? Entonces, fíjense que este Señor, dice, actúa en poder y está sobre todo principado, sobre todo poder y señorío, hablando de las huestes de maldad. Cuando el apóstol habla en el capítulo 6, desde el versículo 10, que habla de fortaleceros en el Señor, es porque hay una batalla que enfrentar. Hay una armadura que ponerse, porque el enemigo es mucho más poderoso que nosotros. Satanás y todas sus huestes, ¿no? Tienen mucho poder. Por supuesto que están limitados al poder de Dios mismo, pero pueden hacer mal y lo hacen. Entonces yo necesito fortalecerme, mi vida, en el Señor. Por eso dice que el Señor nos dio esa bendición de que ese poder que hizo que Cristo resucitara, ese poder que hizo que Cristo ascendiera al cielo, ese poder yo lo tengo en mi vida hoy. Entonces las riquezas, ¿no?, de su gracia me permiten a mí conocerle, me permiten vivir con la esperanza. ¿Saben? Este mundo no tiene esperanza. Tienen falsas esperanzas, ¿no? Un gobierno te defrauda. Entonces ponemos otro. Y viene y nos vuelven a defraudar. Y confiamos fíjense en todo el mundo, no solamente aquí en nuestro país. La gente confía en políticas, en estados, en personas, y constantemente son defraudadas. Entonces, la oración es, nuestro desafío es, a través de la oración, conocer a aquel que nunca nos defrauda, aquel que siempre está, aquel que, como le pasó a los discípulos, aunque estaban en tormentas, aunque la barca se sacudía y se anegaba, el Señor estaba con ellos. Claro, estaba dormido y había que despertarlo. En la otra situación que a los discípulos les tocó vivir, parecida, en el mismo lugar, en el mismo mar, se levantó otra tempestad. Ahora el Señor no estaba en el barco, no estaba ahí durmiendo, estaba afuera. Y se les venía acercando. Entonces los discípulos, en su situación, en vez de ver al Señor, vieron un fantasma. Y se hace un claro ejemplo de cómo es la vida de algunas personas. Claro, cuando viene la tempestad, ¿no? El Señor parece que está dormido. O el Señor está lejos. Entonces, es como un fantasma. Ahora, por eso el apóstol dice, yo pido en oración que ustedes le puedan conocer como el Dios real para cada momento de la vida, como el Señor que nos da la esperanza, la real esperanza, y una esperanza que es viva, que trasciende a nuestro razonamiento, ¿no?, humano. Ahora, aquí tenemos un poder a nuestra disposición. Por supuesto que no es para hacer lo que yo quiera. Por supuesto que no es para que las personas vean lo capaz que soy, los dones que tengo, aunque sirven de muchísima bendición, como las canciones, como
los hermanos que saben escribir, que nos elevan y nos acercan al Señor, ¿no? Cantamos hermosas canciones que hermanos los han escrito. Por supuesto que también tenemos los salmos para cantar, que son expresiones de que también alguien las escribió, como por ejemplo algunas de ellas, o muchas de ellas, el rey David, ¿no? Que nos hablan de esta relación tan cercana con Dios. Ahora, me gustaría dejar algunas preguntas para que nosotros las contestemos. ¿Cuál es el poder que me mueve? ¿O bajo qué poder yo me muevo? ¿No? ¿Es el poder que viene de un conocimiento y una cercanía con el Señor? ¿O simplemente son mis fuerzas? Mire, si yo voy a manejarme por mis fuerzas, créanme que no voy a llegar muy lejos, porque soy débil, porque soy carnal. Entonces necesito el poder que viene de una cercanía con el Señor. Necesito conocerle al Señor. ¿Cuánto conozco al Señor? ¿Saben que hay canciones que yo no me animo o hay frases que no me animo a cantar? Frases como, estoy enamorado del Señor. ¿Qué tanto le conozco? ¿Qué tanto le aprecio? Y me quedo pensando. Y devorar para buscar y conocerle más. Devorar para que esta riqueza yo la pueda disfrutar todos los días. Y la pueda transmitir a lo que me rodea, ¿no? Entonces, son buenas preguntas que hacernos. ¿Soy un verdadero hijo? ¿El Señor me adoptó? ¿El Señor me perdonó? ¿Cuánto me perdonó el Señor? Hay personas que les cuesta mucho aceptar que Dios tiene que perdonar mi ofensa, cualquier ofensa que haya hecho, aunque sea la más grave, ¿no? El ladrón de la cruz no tuvo la posibilidad ni de hacer un curso de discipulado, ni ir a la iglesia, ni cambiar su vida, ni servir a Dios. El Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque confió en que el que estaba muriendo al lado suyo era el Redentor. Ese ladrón de la cruz entendió que el que estaba muriendo era inocente. Entonces confió, puso su esperanza en él. Entonces el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y tenemos un desafío nosotros en nuestra vida. Si el Señor nos da los años que nos da para vivir, es para conocerle. Es para disfrutar de esa esperanza gloriosa que tenemos los cristianos. El mundo busca confiar en algo, en algún método, en algún gobierno. Pero el único que no falla es el Señor. Nuestra ciudadanía, este mundo y las cosas que hay en el mundo pasarán, ¿no? Todo se va a destruir. Y a veces pasamos la vida construyendo cosas que un día se van a destruir, ¿no? Tanto esfuerzo me hace acordar al pueblo de Israel con Gedeón. ¿Se acuerdan la historia de Gedeón? Que hace poco un hermano estuvo compartiendo. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Se hicieron cavernas, se hicieron cuevas, y eso habla de trabajo, habla de esfuerzo, porque había que cavar la piedra, había que meterse adentro de la montaña para esconderse de los madianitas y del enemigo. Ese pueblo estaba trabajando, se estaba esforzando, ahora se estaban escondiendo, estaban viviendo en penumbras, en olor a tierra, no en aire fresco, estaban muy ocupados, pero haciendo las cosas al revés. En vez de estar ocupado en trabajar la tierra, en cultivar el grano y que Dios mande su lluvia y el fruto, estaban escondiéndose. ¿Por qué? Porque se habían apartado de Dios. Estaban confiando en sus recursos, en sus fuerzas. Ahora Dios viene a Gedeón y le dice, bueno, ve con esta tu fuerza y tú salvarás al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Ahora la situación de Gedeón cambió. Ahora no estaba solo, estaba el Señor al lado. El Señor le tocó el hombro y le dijo, bueno, ahora ve con tu fuerza. Y de eso está hablando el apóstol. Riqueza de gloria, riqueza de la gracia. Esa gracia que es infinita, ante la cual todos nos quedamos como con la boca abierta, de ver a un Dios que actúa en gracia, ¿no? Un Dios que nos da de su gracia.
que nos da el poder conocerle, que nos da la esperanza y que nos da el poder, nos capacita, ¿saben qué? A través de su Espíritu. Entonces, que nuestras vidas sean influenciadas por ese amor, por esa gracia. Y es mi deseo que el Señor les bendiga, que el Señor les cuide. Y oramos por los hermanos, unos por otros, para que el Señor nos guarde en este tiempo de crisis, una crisis de salud, ¿no? Una crisis económica, una crisis afectiva y todo lo que cada uno de nosotros tiene que vivir en este tiempo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les sostenga, que les cuide y gracias por orar uno por otros. Muy bien, qué hermosa la palabra de Dios, y podría imaginármelo a Pablo de rodillas orando por aquellos a quienes amaba y rogándoles que se dediquen a orar, que se dediquen a vivir bajo esas riquezas y a vivir con el poder, ese mismo poder que levantó al Señor de los muertos. Qué hermoso pasaje, y quizás a veces nosotros estamos escondidos en cuevas en nuestras vidas. Salgamos a la batalla, salgamos al frente, pongamos nuestro testimonio, nuestras vidas, comuniquemos el Evangelio y vivamos según ese poder, el poder que levantó el Señor de los muertos. Muchas gracias, Héctor, que el Señor te bendiga. Y quisiera recordarles que esta semana, como todas las semanas, vamos a tener entre lunes y martes las tareas para el Müller, y el miércoles a las 20 hasta las 22 tenemos la segunda clase de Angelología con Marcelo Heikel. La primera estuvo espectacular, y así que si querés sumarte, mandale un mensaje a Gabriel Núñez, y él te va a pasar el grupo de Zoom y te va a pasar los apuntes y te va a anotar. Es muy barato y podés disfrutar y aprender de la palabra de Dios, así que no te lo pierdas. Esta semana, el miércoles, por Zoom, vamos a estar estudiando con Marcelo la segunda clase de Angelología. La primera la podemos escuchar porque ha quedado grabada en el Zoom, así que hablando con Gabriel nos puede pasar la primera clase, así que no se la pierdan. Muy bien, luego tenemos la reunión de oración el jueves, como siempre, a las 20 horas. Recordemos pasar nuestros motivos temprano al WhatsApp de Gustavito, de Gustavo, o a Juan, y tengamos nuestro tiempo allí escuchando la palabra y orando unos por otros. También el sábado tenemos los 3 programas. Tenemos a las 16 horas OANSA virtual, luego tenemos a las 19 horas Renovados por Zoom, y ahí están los chicos disfrutando cada uno de esos programas, y a las 20 horas los jóvenes. Así que bueno, no te pierdas según tu edad, no te pierdas de cada programa que con mucho cariño los muchachos preparan y pasan muy lindo tiempo haciendo juegos y alabando al Señor y escuchando su palabra. Así que bueno, que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos el domingo que viene aquí por este mismo medio. Así que el Señor les bendiga y nos vemos. La tierra pasará, tu amor se mantendrá, solo es tu gracia, mi piedra angular. Lo muerto hecho en amor, responde.
débil fuerza le das a los huesos secos, das vida en ti, Jesús. Por lo que tú has hecho en amor, respondemos a ti, cantamos Dios, Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón te adora a ti. Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti, te adora a ti, te adora a ti, te adora a ti. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Te amo, cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti. Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti. Jesús, te adoramos, te anhelamos. Oh, cuánto te amamos, recibe nuestro amor, es la respuesta a tu cruz. Jesús, te adoramos, y solo a ti, Jesús, cantamos. Cristo, te amamos, cuánto te amamos. Hoy cantamos